Mundo. Michael, muy buenas noches otra vez, ¿cómo estamos? Buenas noches, compañeros. Bueno, pues bastante bien. Temperatura, como has dicho antes, temperatura muy buena. Es agradable estar con esa temperatura, da gusto. ¿Habéis tenido algo por ahí especial hoy o no? Bueno, en especial no. Hoy lo hemos hecho esta alerta OVNI mundial, lo hemos hecho en plan familiar, ¿no? Vemos aquí unas 8 personas, no hemos querido contar con más. Sí, no me refería a esto, me refería a que si habíais tenido alguna experiencia. No, solo está todo muy tranquilo, sábado noche, todo muy tranquilo, eso sí, hay una carretera, ¿no?, muy al fondo y se ve algunas luces de los coches normalmente que con esa temperatura apetece salir, ¿no? Y todo lo que es la base de Morón, pues prácticamente está muy tranquila, ¿no? Decir a nuestros oyentes que eso del área 51 no es por decir, ¿no? Porque efectivamente se multiplica por mucho la causística OVNI, ¿no? Uh-huh. El ejército, hace poco el ejército del aire desclasificó 80 expedientes que ellos mismos lo ponen como expediente OVNI, ¿no? Y va desde el año 1965 hasta 1995 y justo el último expediente, pues un caso que pasó el 23 de febrero aquí en la base de Morón. Y hoy, en especial, bueno, que ya lo he dicho, tenemos a un funcionario que sabe muy bien de lo que habla, lleva muchos años estudiando el tema, y que es José Manuel Romay, ¿no? Y el cual, bueno, tiene algunas cosas muy interesantes que contarnos y sobre todo un caso muy espectacular que él lo describe como un Roswell español, ¿no? Si quiere te lo paso. Pásamelo, hazme el favor. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches, es un placer para mí conocerte y hablar contigo. Tienes nombre de jugador de baloncesto, lo sabes, ¿no? Sí, pero soy un poquito más bajo, porque la Viña del Peñón tiene que haber un poquito de todo. Es que me robáis muy gracioso, ¿eh? Buenas noches, Romay, ¿qué tal? Gracias, que buenas noches a todos radio oyentes. Concha, tengo muchas ganas de verte. Igualmente, yo también, Juan Romay, de tomar una cervecita por allí por Sevilla. No te preocupes que te mando una foto hoy. Sí. Que bueno, yo estoy muy intrigado porque porque desde hace unos días sé que tienes algo importantísimo que decir y que contar, que yo imagino que lo habrás contado en otros programas, pero aquí no. Así que somos todos oídos. Bueno, voy contando ahí poco a poco. Uh-huh. Y yo decí que el tema OVNI era escéptico total, que no creía en nada de esto. Pero tengo un antecedente del año pasado, en agosto, para esta fecha, hace un año, tuve un antecedente, me ocurrió una cosilla, un caso ufológico, y a partir de ahí pues estoy integrado en esto, aunque sea escéptico, aunque haya dicho que sea escéptico, pero estos casos los voy siguiendo desde hace muchísimo tiempo, hasta que tuve este fenómeno. Y bueno, pues tengo varios casos, los voy estudiando, y a mí en sí los casos de fenomenología OVNI, porque podría contar muchísimos casos, hay millones, pero aburriría. Yo lo que me interesa y lo que investigo son las características de los casos. Por ejemplo, se ven objetos en ciertas zonas, el por qué se ven en ciertas zonas, por qué están posados en diferentes sitios. Esas características, las velocidades, más que la luz, porque, por ejemplo, el antecedente que yo tengo del año pasado fue que divisamos en la población de Sevilla, Pilas, que es mi pueblo, divisamos una esfera muy grande. Pues nada, la esfera esta de luz que irradiaba estaba a escasos metros de altura, ¿no? Iba muy lenta, pero más que la luz fue la velocidad, porque en principio iba lenta esta esfera, pero me dio tiempo de grabarla con la cámara y a hacer zoom, fue cuando cogió una velocidad esta esfera o este aparato, como queramos llamarle, cogió una velocidad no supersónica, sino hipersónica, que ya no en sí, por eso me gusta estudiar estos casos, ya no en sí
las luces, la luz que irradiaba, sino la velocidad hipersónica que cogió ese objeto. Desapareció como arte de magia. Entonces, a partir de ahí, nos interesamos, bueno, me interesé, mejor dicho, por los casos de ufología, ya de entrarme en ello, ¿no? Más detenidamente. Entonces, tengo que decir que aquí en Sevilla, no solamente la parte de Sevilla, parte de Huelva, no solamente tenemos un triángulo ufológico que compone Castillo de la Guarda, Gerena y Alnarcoya. Tenemos otro triángulo ufológico como es de Osuna, Sevilla y Morón a Frontera. Y otro, digamos, triángulo ufológico que está metido en el Parque Doñana. O sea, Pila quedaría en el centro de esos 3 triángulos ufológicos, ¿no? Y bueno, decir que últimamente los casos de fenomenología ovni, los informes, ¿vale? Yo me refiero a los informes, están disminuyendo últimamente. Hay que recordar que del año 50 a los 80, que fue la mayor oleada que hubo de casos documentados, me refiero, después bajó de los 80 a 90, bajó un poco, decayó, de los 90 a 2014 volvió a aumentar, y de 2014 hasta ahora ha vuelto a bajar. Yo suelto las preguntas en el aire. Por ejemplo, ¿han perdido estos seres interés en nosotros? ¿O nos están observando con cuidado? Esto es especular, ¿vale? Estos son especulaciones. Pero yo voy ahí a la lógica, que es mi opinión, ¿vale? Es la lógica que yo he llegado a esa conclusión, y es que los gobiernos yo creo que nos están limitando de los informes. Nos están limitando. Y cuando digo gobierno, digo el CNI. Pero perdóname, estamos hablando de informes que son... Claro, casos que están certificados, ¿vale? Certificados. Gubernamentalmente Exacto. Hablando. Exacto. O militarmente hablando, que también podría ser otra posibilidad. Sí, bueno, me voy a limitar un poquito a lo militar, ¿vale? Vale, como tú veas. Entonces, claro, últimamente, lo que yo estoy diciendo, últimamente los casos con informes oficiales, últimamente han bajado tela. Pero bueno, yo he llegado a la conclusión y he hecho mi propia estadística, porque como he dicho antes, no me gusta contar los casos porque hay millones y aburriría, entonces me voy mejor a las características, las estadísticas, y bueno, que es interesante porque las estadísticas, los mayores avistamientos o los mayores casos se han visto ha sido en zonas arqueológicas, o zonas con una arqueología muy antigua, o bien la arqueología ya está afuera o está enterrada. Justamente estaba hablando con esto con Michael. Entonces voy a poner varios ejemplos, ¿vale? Hubo en Gerena, tenemos a don Joaquín Nogales, muy famoso por el tema OVNI. En Gerena hubo hubo muchos avistamientos OVNI con naves que se habían posado en ciertas zonas, ¿vale? Y entonces hubo una zona en el perímetro por el perímetro de la Corta, antes de que la mina, que extrayeran pues mineral, ¿no? Antes de que estuviera activa la mina, hubo ahí un avistamiento de una nave que se había posado justamente por la Corta minera, ¿no? Y qué casualidad que en el 2006 se descubrió una necrópolis de la Edad del Bronce, de hace unos 4.000 años, ¿no? Qué casualidad. Pero es que ese mismo año, en una escombrera, hubo también una nave que se había posado, que hubo testigo de ello, que se había posado en esa zona de la escombrera. Qué casualidad que apareció un yacimiento romano ahí. Entonces yo llego a la conclusión de que a lo mejor esos sitios son punto energético de esta nave, ¿no? Para mí son puntos energéticos. Me voy a lo del caso Roswell. Fue el año, porque en el año 72 también hubo, y el caso fue el año 78, cayó un objeto en una zona de Morón. Justamente el dueño de la finca, porque era una finca de girasoles, el dueño vivía en su casetilla, dormía de vez en cuando, y escuchó un gran estruendo por la madrugada. Era una noche abierta, no hacía mal tiempo. Escuchó un gran estruendo
como si fuera un trueno, pero es que no hacía tormenta eléctrica, era una noche abierta. Con lo cual el hombre asustado pues no salió fuera, sino que esperó por la mañana. Y claro, su sorpresa fue que cuando salió de la casetilla se encontró con 2 grandes círculos que abarcaba 50 metros cada círculo y estaba completamente quemado, pero quemado. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Pues este hombre fue directamente a la Guardia Civil. Que bueno, que si hubiera ido a la jefatura agronómica que estudia el terreno no hubiera pasado nada. O se hubiera estudiado lo que allí pudiera caer, porque no se sabe todavía lo que cayó. Pero que este hombre fue a la Guardia Civil y rápidamente la Guardia Civil lo que hizo es activar el protocolo. Qué casualidad que prohibió al propio dueño y a la finca, a su propia finca, incluso a los periodistas. Y hubo un gran cordón donde ahí no podía pasar nadie. ¿Por qué? Porque vino el ejército americano, el ejército español, la Guardia Civil. Qué casualidad. Allí se decía que posiblemente pudiera haber caído un fuselaje de un avión, un depósito de queroseno o cualquier otro aparato o de tema de aviones. Pero claro, no era aquello, porque no era ese caso, porque había 2 grandes círculos. Este hombre describía a los periodistas como 2 grandes círculos de 50 metros, negro, completamente negro, quemado, y con varios círculos más pequeños dentro de esos 2 círculos. Entonces, un rayo no hace eso. O sea, que había contradicciones entre uno y otro. Entonces, Romay, rayo, un trueno... Sí. Me vas a permitir que te corte, que tenemos varias alertas. Si cuando terminemos andáis por ahí, podemos hacer otra conexión, ¿te parece? Vale, termino rapidito termino. Estos círculos de 50 metros fue ampliándose. Lo curioso que fue ampliándose el radio de quemado, porque allí se estudió que no había radioactividad ninguna. ¿Por qué? Se fue ampliándose hasta 74 hectáreas, quemado todo el terreno. ¿Por qué? Si allí no había nada de radioactividad. ¿Por qué? Y entonces llegó hasta 5.000 metros cuadrados de deformación de las plantas. Aún a día de hoy sale algunas deformadas, la misma especie salen deformadas. Es un caso que se quedó ahí en la palestra, como yo digo, que se dio carpetazo. ¿Qué cayó allí? Allí no cayó un aparato ni nada extraño. O sea, estamos hablando de una zona que posiblemente sea el Área 51 y un caso Roswell. Aquello que cayó allí no se sabe hoy en día. De todas las maneras tenemos para hacer un programa largo y tendido contigo, así que... Bueno, es que casos tenemos mucho, ¿no? Con Michael lo estaba comentando. No te preocupes, que lo trataremos, si no hoy, en otro próximo programa, y estamos en contacto. Si al final del programa tenemos otra oportunidad de volver a contactar con vosotros, contactamos, y si tenéis alguna novedad, pues me lo mandáis por WhatsApp y os llamamos, ¿vale? Un fuerte abrazo. De acuerdo, Juan Carlos. Nosotros seguimos aquí con el misterio. Un fuerte abrazo, hasta luego. Un fuerte abrazo, hasta luego. Buenas noches a todos radio oyentes. Mundo.